Ok, muchachos, buenas tardes, ya noches, Dios los bendiga. Me alegra mucho poder estar aquí. Estamos ahorita detrás de cámaras aquí con Juli, Kelly y con Andrés, con quienes en esta noche estaremos compartiendo este live. Quiero saludar un momento a las personas que están por ahí conectadas. Algunos hacen parte de J25. Estamos transmitiendo por el canal de Facebook de la iglesia. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque estamos buscando también llegar a algunas personas que tal vez aún no están haciendo parte de J25, pero que podrían ser fieles candidatos para pertenecer a este bello ministerio. Recordemos que este es un ministerio que va desde los 26 años hasta los 42 años. Ese es el rango de edades que nosotros manejamos en J25 para personas solteras, ¿ok? Entonces, bienvenidos a todos. Es una alegría poder estar aquí en esta transmisión. Vamos a compartir un muy buen tema, entonces quiero ir saludando a todos aquellos que están por aquí, que son de J. Por ahí veo a Otto, por ahí veo a Juan Carlos, bueno, a varios, están Andreita también, Carolina Roa, bienvenida, Caro, Pao también, Betsy, hola Bet, ¿cómo estás? Dios los bendiga, Inesita Fuentes, ahí está, hola Inés, ¿cómo estás? Marlon, varias personas por ahí conectadas. Como lo escribimos por ahí, vamos a disponer nuestro corazón para compartir un buen tiempo. Andreita, bienvenida. Kate, prima, bienvenida. Bienvenidos a todos los que hacen parte de J25. Por ahí nos están saludando. José Guillermo dice, saludos a los solteros. Muy bien, muy bien. Qué bueno estar acá. Qué bueno estar acá. Quiero darle la bienvenida a quienes me van a acompañar en este live. ¿Vale? Tenemos aquí a Juli y Kelly, muchachos, muy buenas tardes, Dios los bendiga y bienvenidos en esta noche. ¿Cómo están? Hola Paz, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo vas, Hola a Paz? todos, saludamos a toda la gente ya conectada ahí con J y con Casarroca Bucaramanga. Genial. Gracias, muchachos. Y aprovecho este espacio para recordarle a la gente, irle contando que en Juli y en Kelly nos hemos venido apoyando muchísimo en este año en J25. Ellos han estado con nosotros ahí. Todo el equipo de personas son una tremenda bendición. Andrés, Otto, está Daisy, está Betsy, está... ¿quiénes se me quedan? Sandrita, Karina, Natalie, Andrea, Anita, John, Natalie, bueno, Julián y Vivi. O sea, son un equipo espectacular. Y dentro de todo el equipo le dijimos a Juli y Kelly, necesitamos el apoyo de ustedes, necesitamos ir delegando muchas cosas. Entonces, pues estamos aquí con ellos, pero en ellos ustedes se han dado cuenta, hemos estado como diciéndoles, háganse cargo de esto, porque pues hay muchas cosas a nivel de iglesia que se tienen que atender también. Entonces, también damos gracias a nuestro queridísimo amigo que está por aquí abajo, don Andrés. Hola, Paz. Mercedes, sí, Hola, es Mercedes de los Hola, guardias, ¿sí o no? ¿Cuántos años llevamos juntos, Andrés? Sirviendo en J. Desde el campamento, ¿se acuerda el campamento en el Carajo? Desde el campamento en el Carajo. Allá fui campista. Suena muy mal eso. Ahí fuiste campista. Sí, ahí fui El campista. Carajo, sí, cierto. Uno dice, Sí, normalmente el Carajo es para muy donde a uno lo mandan cuando de pronto uno hizo algo que no le agradó. No, nos pareció curiosísimo el nombre de esa finca allí en vía Cúcuta, ¿cierto? Eso es ya entrando a Berlín porque es muy frío. No, mentira, no es entrando a Berlín, es aquí nomás, pero es frito. Y ahí fue, sí, ahí fue donde empezamos a caminar juntos. Ahí fue donde empezamos a caminar juntos en ese campamento. Fue una bendición total, buenísimo, de mis mejores campamentos en tanto tiempo. Y de ahí para acá vengo sirviendo en J25. Eso ya hace 5 años ya. Imagínate cómo pasa el tiempo, bacano, sí, hermano. Bienvenido también a la transmisión, Juli, Kelly, bienvenidos. Y bueno, ahí van llegando más, ahí se van conectando algunos que van llegando. Y bueno, vamos a comenzar, ¿sí o no? Vamos a orar, porque vinimos a compartir algo, creo yo que es una de las cosas más importantes en la fe del creyente, y es entender lo que ganamos como regalo por gracia de parte de nuestro Señor en
en la cruz y al tercer día luego de haber vencido a la muerte, lo que es salvación y lo que es vida eterna. Entonces, eso cambió nuestro destino para siempre. Eso nos entregó un propósito eterno. Eso definitivamente hizo un clic en nuestra vida y podemos decir hoy gracias Dios. Entonces, yo quiero que oremos. Ahorita que escribíamos, dispongan su corazón para esta noche. Y pues bueno, vamos a orar, vamos a disponer nuestros corazones. Vamos a pedirle al Señor que pues sea Él hablando a través de nosotros y también que Dios obre en la vida de quienes nos están escuchando por ahí. No sobra decirles a las personas, avísenle a los amigos y a los compañeros de J, ¡Ey, ey, ey! Empezamos en J, empezamos a transmitir, hoy es viernes de J25, tenemos el live, conéctense, ¿cierto? Necesitamos que ellos nos ayuden a hacer el ruido, porque hay mucha gente, la virtualidad, así como nos ha permitido llegar a muchos, también, tristemente hay que decirlo, ha hecho que muchos se desconecten. Se enredan en otras cosas, en otras actividades, y ay, a mí se me olvidó, a mí se me pasó, no lo tenía presente y por eso no me conecté, y no es lo mismo. Hay gente que dice, no es lo mismo, virtual, yo prefería cuando era presencial, y todos diríamos, todos preferimos presencial, pero por ahora tenemos que entender que pues es de esta manera en la que nos podemos relacionar, ¿no? Nos podemos conectar. Entonces, por eso les decimos, avísenle a sus amigos ahí por chat. Empezó J, hoy es viernes de J25, conectémonos, vamos a tener un live. Y bueno, bienvenidos a todos los que van llegando. Vamos a orar. ¿Listo, Juli? ¿Listo, Andrés? ¿Listo, Kelly? Ok. Vale, bacano. Vamos a orar. Señor Dios, gracias, Padre, porque hoy es viernes de J25. Hoy estamos acá como una familia, como un ministerio, compartiendo, Señor, espacios como estos que edifican. Qué bueno, Señor, poder tener un lugar en donde de manera intencional me hablan de ti. Un lugar en donde me animan a cultivar una fe, en donde me animan a desarrollar hábitos espirituales. Esta es la iglesia, Señor. Este ministerio, Dios, es una tremenda bendición. Oro porque quienes nos están escuchando, Dios, dispongan sus corazones. Queremos que se conecten a esta transmisión, pero que sobre todo, Señor, se conecten contigo, Señor. Oro por Julián, oro por Kelly, oro por Andrés, y oro por el resto de líderes, que son una tremenda bendición, a quienes amamos profundamente. Damos gracias por sus vidas, damos gracias también por la gente que es apoyo, estas personas que están ahí detrás de los líderes, apoyando, llamando y cuidando de otros. Bendecimos a todos aquellos que son apoyos y aprendices, Señor. Oramos, papá, porque hoy sea una noche especial. Oramos no solo por este tiempo aquí en vivo, sino por los grupos allí en los live que harán chiquitos en el Zoom o en el Meet, para que allí también puedan compartir otro tiempo. Gracias, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de estar aquí, Señor. Pero también es una gran responsabilidad. Por eso pedimos que nos dirijas, que nada de lo que salga de nuestra boca sea basado en una experiencia o en nuestra opinión. Queremos que todo lo que se diga en esta noche esté amarrado a tu palabra. Gracias, Señor. Oramos, Jesús, en tu precioso nombre, guiados por tu Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Listo. Muy bien, muy bien. Ahí van llegando otros. Bienvenidos a J25, porque Casarroca no para. ¿Sí o no? Bueno, antes de... ¿Cómo les fue en la semana, muchachos? ¿Cómo les fue en la semana? ¿Bien? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios, sí. Una semana en donde ya muchas cosas se están reactivando, ¿no? Ya quiero contarles antes de seguir que por ahí el gobierno local ha estado mirando los protocolos de bioseguridad, todo lo que se debe tener en cuenta para revisar las primeras etapas de reaperturas de la iglesia. Entonces, digamos que ya estamos viendo la luz al final del túnel, al final. Se ve chiquita la luz, pero ya se ve la luz. Entonces, bueno, ahí vamos. Ahí llegó Edinson Eduardo Blanco. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo sigue? Bueno, aprovecho, perdón. ¿Cómo va Edinson de su recuperación? ¿Bien? ¿Bacano? Bien, va muy bien de su recuperación. Ya está saliendo a hacer ejercicio, ya retomó actividades físicas, entonces, gracias a Dios ha ido mejorando. Qué bueno, qué bien, bacano. Qué pena. Listo. Entonces,
¿Arrancamos? Arranquemos. Yo creo, Paz, la gente ha estado súper conectada en estos viernes que han pasado, en todo lo que ha tenido que ver con esta serie que es Salvavidas. Hemos estado hablando pues de Cristo, obviamente, como nuestro Salvador y todo lo que eso implica, y pues sí, tuvimos un arranque de la serie muy con ahogados, con ese estado pecaminoso en el que el Señor nos encontró, pero vamos mejorando, la línea ha ido en ascenso, después de estar bien ahogados, estuvimos en rescatados, en reunión con todos los grupos de Jota, pero ya hoy Sí. salvados afortunadamente, para que la gente descanse. Amén. Bien, bacano. Fíjate que antes de pensar en este live, yo estuve revisando muchos Romanos, porque preciso me coincidió en mi devocional. Y Romanos es un libro impresionante. O sea, si las personas quieren entender lo que es doctrina, la base, el fundamento, necesitan estudiar Romanos, necesitan revisar ese libro. Entonces lo estuve mirando y hay muchas cosas que pues vamos a compartir en esta noche, ¿vale? Entonces, como lo decías tú, Juli, hoy vamos a hablar de la salvación. Entonces vamos a empezar y yo hoy obraré como panelista. Yo les haré las preguntas y obviamente si me dejan ustedes ahí aportaré algo asociado a. Entonces vamos a arrancar porque sí es muy importante. Hay muchas preguntas frente a esto. Hay gente que aún hoy dice, o sea, tú le preguntas a la gente, llevan años en la iglesia y, ok, ¿tú crees que eres salvo? Y la gente, sí, ¿por qué? Y la gente no lo tiene claro. Hay personas que también dicen, no, es que temo perder la salvación. Entonces uno dice, espérame, vamos a revisar esos temas. Es importante poder examinar a fondo preguntas como estas. Preguntas que mucha gente se puede llegar a hacer o preguntas que le podemos llegar a hacer a la gente en donde nos damos cuenta que muchos tienen aún como vacíos, como puntos grises. Y me dicen, pues la verdad no sé y bueno, hoy vamos a hablar de eso precisamente, de la salvación. Entonces, arranco a preguntarles, primera pregunta. ¿Qué se necesita para ser salvo? Bueno, ¿qué se necesita? Lo hemos tratado de ir mencionando en estas reuniones que hemos tenido con Jota y creo que es importante que hoy lo recordemos. En su momento tal vez lo vimos muy desde Romanos y Efesios, que han sido como esas dos cartas entre las que nos hemos ido todo el tiempo para explicar todo esto de salvavidas, pero en particular yo diría primero a Efesios 2, 8 y 9, que creo que nos ayudan a entender muy bien qué se necesita para ser salvo, que esa es la pregunta. Dice lo siguiente, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, si la pregunta es qué se necesita para ser salvo, pues creo que se necesita la gracia de Dios, como este texto lo dice, por gracia hemos sido salvados, se necesita el sacrificio de Cristo, porque es a través de la fe en Jesucristo que podemos ser salvos. Entonces es solo por gracia que lo somos, ninguno de nosotros lo merece, ninguno ha sido capaz de ganárselo a punta de obras, pero gracias a su gracia lo podemos ser. Yo creo que hay algo importante y es decir, que no procede de nosotros, y no es por obra, ni es por lo bien parecido que somos, para nada es a partir de eso, sino que es un regalo del Señor, es un regalo de Dios, es una obra 100% del Señor, y eso hay que tenerlo muy en claro. Nosotros no aportamos nada para ello, pero sí accedemos mediante la fe en Cristo a ese regalo maravilloso que es la salvación. Claro, Dios nos capacita y a través de ese regalo que nos da, pues luego tenemos acceso mediante la fe a esta salvación. Entonces Él nos capacita para que creamos en Él, para que podamos ejercer esa fe y con esa capacidad de creer, pues ya somos salvos a través de ese canal. Y en particular yo creo que esta es una pregunta que no somos nosotros los primeros que nos la hacemos. Se la han hecho muchos desde la Biblia, hemos escuchado preguntas que puntualmente le lanzaron al Señor y
cuando pensábamos en esta en particular, recordaba un poco al joven rico, que es uno de esos que preguntó algo muy parecido. Él en su momento a Jesús, por allá en Marcos 10, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Que sería muy como su versión de ¿qué se necesita para ser salvo? ¿Sí? De esta misma pregunta. Pero recuerdo también el texto que en medio de toda la discusión y de lo que se argumentó, se habló mucho de obras, se habló mucho de sus acciones, de su buen comportamiento, se habló de lo que él hacía y lo que no hacía, pero en últimas el cierre de esa historia es muy viendo un joven rico que se va triste, que decide no abandonar sus riquezas y que no sigue a Cristo. Entonces creo que lo que nos demuestra es que sí, puedes estar tú lleno de aparentes buenas obras, pero si tú no entiendes que es Cristo a quien necesitas para obtener la salvación, entonces estás en nada. Precisamente él no hizo eso. Tenía muy buenas obras, pero no tenía a Cristo porque no lo siguió, y en este caso pues recordamos eso, que es por gracia a través de Efesios, y que eso es lo que necesitamos para hacerlo, una obra hecha por Él, y por su gracia y mediante la fe accedemos a Él. Recuerdo en este momento precisamente el texto, uno de los textos que compartimos en el servicio del miércoles, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de ese tiempo en el que algunos estuvieron perdiendo algo, hablamos e hicimos referencia a Pablo y a Silas cuando estuvieron en la cárcel, y el carcelero también luego del terremoto y luego de que vio las puertas abiertas y de que ningún preso estaba encadenado, y luego de haber visto la actitud de Pablo y Silas estando presos, que alababan a Dios, el carcelero dice, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creer. Entonces, claro, uno aquí empieza a hablar de, ok, ¿cuándo entiendes tú tu necesidad de Jesús? Cuando entiendes tu condición de pecado, ¿cierto? Hablaba con alguien no hace mucho que me decía, no, era una persona que estaba en la iglesia y esa persona me dijo, no, es que yo ya no creo en la Biblia. Yo le dije, ¿cómo? No, sí, no, es que he estado leyendo mucho. Y yo, hermano, espere, y me dolió en el corazón y lo más profundo. No, es que para mí la Biblia, y yo, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Yo le decía, si tú sacas la Biblia, estás negando la obra del Señor. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis hablan de Jesús. ¿Cómo puedes decir que ya no tienes en cuenta la palabra de Dios? Entonces, allí Pablo le dice, ¿sabe qué tiene que hacer? Le dice que tienes que creer. Entonces, claro, uno dice, para reconocer mi necesidad de Jesús, tengo que reconocer la condición en la que estoy. Soy pecador. Y Romanos lo dice, y creo que ustedes lo han estado revisando a lo largo de estos live y de estos tiempos en este mes. Pecadores. Dice la palabra que éramos objetos de la ira de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para ser salvo? Yo diría creer en Jesús. ¿Ustedes qué dijeron? Gracias. La gracia de Dios. Y en la creencia también en eso, en Jesucristo sobre todo, ¿no? Bien. Andrés, ¿vas a decir algo? Me acordaba que cuando está uno enseñando esta parte en esos cursos de ADN que el Señor me ha dado la oportunidad, ahora que decías que empecé 5 años, pero ya me han ido dando más chamba, entonces ahora también ya le he dado la chamba, ahí vamos. Entonces, ya soy profe. Profe, oficial. Profe, cuéntanos, profe, ¿algún comentario, profe? Sí, solamente quería agregar que tú crees por gracia, por fe, pero lo recibes en tu corazón y es algo permanente, ¿no? Entonces algo que la gente se lleva es que, ¿por qué necesito hacer algo? Pues porque debo primero creer en Él, recibirlo en mi corazón y de ahí en adelante se producen todos esos cambios que la gente ve y que espera que sucedan en ellos, sí, pero necesitas creer, necesitas recibirlo, necesitas que se haga parte de tu vida para que todo eso suceda. Entonces quería como agregar esa parte. Más a cuantos creyeron en él. Sí. Y los recibieron, les dio la potestad.
Hijos de Dios. Juan 1:9. Sí. Juan 1:9. Ok, entonces, podemos entonces pasar, ok, ustedes están diciendo que es por gracia, ¿cierto? Y entonces tendríamos que decir, entonces no es algo que yo me gane porque yo haga algo, ¿no? O sea, me lo gané, ¿cierto? Por lo que yo soy, entonces yo soy muy bueno, entonces por esa razón yo tengo un lugar en el cielo, porque es que yo soy muy bueno, porque es que yo ayudo con mercados, porque es que yo no fumo, no tomo, no bailo pegado, entonces yo soy bueno. Entonces, creo que me lo merezco, ¿cierto? Y entonces, aquí hablabas tú ahorita de algo, Juli. No, es un tema de gracia. Es un tema de obras. Entonces, aquí viene la segunda pregunta, que aquí la tengo en el banner. Si no es por obras, entonces, ¿qué importancia tiene lo que yo haga o deje de hacer? Okay. Profe. Me cambiaron el número, profe. Bueno. O sea, usted de aquí para abajo, hermano, todo el mundo. De aquí para abajo era el profe. Ya. Cambié, hace unos años fui Egomax, ahora soy el profe. Me ha ido mejor, se ha visto el cambio. Y no fue por obras, me renové, se vio, hubo evidencia de. Entonces quiero retomar el texto del que leía Julián, estábamos sintonizados con el tema. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, y ahí mismo está la respuesta, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, clarísimo, que no es por mi mérito, no es por mi capacidad, no es por lo que yo haga, ni qué tan bueno sea, ni qué tan diferente sea a los demás, porque lo que acostumbramos a hacer es, no, me pongo como ejemplo y me mido contra los demás y salí mejor, entonces pasa lo que sigue para que nadie se jacte, y porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso quiere decir que como resultado de esa gracia y de esa fe debe evidenciarse que en un cambio en mi vida. Las obras no vienen antes de para ganar la salvación, vienen después de creer en el Señor Jesucristo. Como consecuencia de, como evidencia. Alguien me decía, no es importante que lo sea, sino que lo parezca. Entonces no es antes de creer, sino después como consecuencia, como evidencia de su fe, de esa gracia, del Espíritu Santo en su vida, que usted evidencia, muestra a los demás que usted es un hijo de Dios. Y es ahí donde se producen las buenas obras. Por eso en muchas partes de la palabra recomienda que su vida evidencie lo que el Señor Jesucristo ha hecho. A la esposa le pide que su esposo que no es convertido lo gane por su conducta. Entonces siempre las obras son el resultado de mi relación con Dios y de ese principio inicial que fue de creer en Jesucristo por gracia. Entonces no va antes, sino va después. Yo creo que un texto que también es importante mencionar es el de Santiago capítulo 2 del versículo 14, el cual habla de la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Entonces, tú decías ahorita algo que quiero tratar de resumir. Yo hago buenas obras no para ganar la salvación, ¿cierto? Exacto. Yo hago buenas obras consecuencia de quién soy ahora. O sea, lo que soy determina lo que hago. ¿Ok? Exactamente, sí. Pero hay muchas personas que hacen obras y que tratan de ganarse, y digamos que es un estilo, podríamos llamarlo, es una tradición. Entonces, no, hermano, de rodillas para que usted se gane el favor de Dios y pague penitencias y esto y haga aquello y haga. Entonces uno dice, no, es una persona, por ejemplo, pensémoslo y tratemos de ejemplificarlo. Es una persona que dice, no, yo ayudo con mercados, en esta época, pues yo he sido muy, muy colaborador en mercado, pero no ora, no busca al Señor, tiene sus pecados por ahí guardados, pero él dice, no, pero para mí el ayudar con mercados es como el que dice peco y rezo, entonces empato, ¿sí? Yo hago mis cositas, pero yo sé que si yo hago esto, eso a Dios le va a agradar, y eso ahí como que Dios va a decir, ok, usted era una boleta, pero usted ayudó, entonces papito se lo ganó.
el que peca y reza empata, entonces compensó y ya no funciona así. Sí, no funciona así. No funciona de esa manera. El texto, bueno, ¿no? Ujú. hay una persona que nos escribe acá y nos dice, bueno, esa pregunta creo que la vamos a responder un poco más adelante, porque él dice, aprovechamos para decirle a la gente que está conectada que si quiere hacer alguna pregunta, por favor la haga. Vamos a tratar de estarlas contestando para poder también escucharlos, porque a lo largo de la conversación pueden surgir en ellos algunas dudas o preguntas. Alguien se puede acordar y decir, ay, alguna vez me preguntaron y quisiera que me dieran un poco de claridad. Él dice, ¿qué hacemos con esos mensajes condenatorios de algunas iglesias que nos dicen que salvo siempre es salvo? Bueno, ok, eso creo que ahorita más adelante lo vamos a hablar, pero no entiendo muy bien a qué te refieres cuando dices mensaje condenatorio. No sé si es que dicen que son salvos siempre salvos es una ironía, si lo dicen de manera irónica o no entendí bien, pero ahorita vamos a hablar de eso también, ¿cierto? Para que de pronto la persona que está escribiendo no diga, venga, yo pregunté hace 10 minutos y me ignoraron. No, ahorita te vamos a contestar. Ahí la anotamos. Sí, por ahí tenemos a la gente detrás, Otto está juicioso ahí preguntando de manera puntual. Entonces, respondiendo a la segunda pregunta, si no es por obras, ¿qué importancia tiene lo que yo hago, deje de hacer? Uno podría decir, es el fruto, ¿no? También por el fruto es que las obras son el fruto, ¿sí o no? Sí. O sea, se supone que si es un árbol de mango, en algún momento de la vida va a dar mangos, ¿sí o no? Si se está alimentando, si está creciendo, en algún momento tendrá que dar fruto. Entonces, el Señor Jesucristo lo dijo. Dijo, por el fruto es que lo van a conocer. Y cuando hablamos de obras, pues hablamos de ese fruto, pero el fruto viene después de haber nacido, ¿cierto? Exactamente. Perdón, Juli. La importancia está, porque dice, ¿qué importancia tiene lo que hago o deje de hacer? Pues la importancia determina la calidad de tu fruto. ¿Sí? Yo no quiero comerme un fruto que no tenga una buena apariencia, que no sea rico, que no sea dulce, que tal un mango con un mal sabor, porque esté mal alimentado, porque esté mal nutrido, porque esté mal cuidado, ¿sí? O sea, sí es importante. Muy importante. Sí es importante. Pero es el resultado de... Pero no es lo que determina exactamente el que yo sea salvo, ¿ok? Creo que ahí lo dejamos claro. ¿Cierto? Exacto, no es la causa, sino que es la consecuencia de la salvación, puntualmente. Pero sabes, Paz, que estaba pensando ahorita como pues en todo el público que tenemos, desde la gente que pueda estar viendo el live. Entonces creo que es súper importante que quede claro para todos los que hemos creído en el nombre de Jesucristo, efectivamente, que para nosotros aplica esto, que no podemos pagar con obras por esa salvación, sino que es una evidencia, un fruto de que hayamos sido salvados. Pero pensaba también en que de pronto tenemos gente que en este momento dice, la verdad caí en este live porque lo compartieron por ahí en Facebook, pero yo la verdad no soy cristiano, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos, con esta parte de la pregunta que dice, ¿qué importancia tiene lo que yo haga o deje de hacer? Si de pronto alguien se conecta y dice, yo la verdad no tengo una relación con Dios, entonces puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, ¿no? Porque si no es por obra, si dice esta gente que no hay que hacer nada, pues entonces hago con mi vida lo que quiera, ¿no? Entonces ya desde la perspectiva de pronto de quien todavía no ha tenido, no tiene en sus manos esa salvación, pues sí creo que es importante decir respecto a esto de lo que uno haga o deje de hacer, que no es que andemos por ahí sin ley. ¿En qué sentido? En el sentido que ya Dios se reveló a nosotros, no solo a quienes ya somos creyentes, sino a toda la creación a través de ella misma. A través de la creación Dios se ha dejado ver, pero no solo a través de la creación, sino que también a través de nuestra conciencia. Nuestra conciencia contiene de cierta forma la ley escrita, ¿sí? Eso es algo que está escrito por allá en Romanos 2:15, que dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Entonces, cristiano o no, tú tienes una noción de lo que está bien y de lo que está mal. Tienes una noción de qué se debe hacer o qué no se debe hacer, pero el pecado lo que hace es endurecer generalmente la conciencia
y pues todo lo que yo haga siempre tiene consecuencias, independientemente del punto de la vida en el que tú te encuentres. Estas acciones tienen unas implicaciones, tú tienes que asumir las consecuencias del pecado en cualquiera de estas dos fases, porque lo tienen, y pues que luego seas perdonado y que luego llegues a ser salvo no significa que no vas a tener consecuencias de esas acciones que hiciste. Importante decirlo, muy válido, muy válido, muy válido, gracias. Gracias por apuntarte ese comentario. Hay algo que pregunta aquí Andreita Sanjuro y voy a tratar también de resumirlo porque es muy largo. Sí, o sea, si pongo eso en el live, nos saca, quedamos por fuera. Voy a tratar de ponerlo, Miren, es muy largo. Miren, tapó Andrés. Andrés. La idea es no sacar a Andrés. Entonces, ella me dice, tengo una duda que es de otra iglesia. Perdón, ella pregunta, no sé cómo decirlo, soy nueva. Fíjate, ella también dice soy nueva. Pero de nuevo en el tema, esa persona me está preguntando respecto a que si él siendo de otra religión, él también va a tener la salvación o entra en el reino de los cielos. Mira, yo quiero responder esa pregunta. ¿Sí? ¿Me permiten? Gracias. Dale, Paz. Adelante. El pastor está para responder, para ayudarnos en esas preguntas difíciles. Exacto. No. Una de las cosas que uno le dice a las personas es, cuando tú empiezas a caminar en el cristianismo, tú entiendes que lo primero que tienes que empezar a trabajar es en cultivar una relación con Dios, ¿cierto? Porque a través de la relación y de ese tiempo en el que compartes con Él, se desarrolla algo que se llama confianza, ¿sí? Esta es la relación que tienes, aprendes a conocerlo, lees la escritura, entiendes lo que Él dice, cómo Él te va guiando, lo que Él te va mostrando, ¿sí? La manera en la que Él espera que tú vivas, no como una serie de reglas, ¿no? No como esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer, no, sino como esa relación en donde yo algún día digo, acepto, ¿cierto? Como cuando Julián y Kelly, ¿se acuerdan ese día en donde Kelly dijo acepto? Cuando tú le dijiste, oye, Kelly, mira, es que me gustaría, no sé, un helado, no sé, y entonces tú dijiste, ok, acepto, y empezaron a compartir más tiempo, y con ese paso del tiempo, a ti te pasó lo mismo, Andrés, con Mónica, ¿sí o no? Vamos a involucrarlo en la charla, ¿cierto, Andrés? ¿Cierto? Sí, claro, Cierto, es que el hombre también. Y el mío fue con helado. Ok, entonces uno dice, a partir de ese momento se empezó a trabajar en algo, en una relación, ¿cierto? ¿Con quién? Con el Señor. ¿A través de quién? De Jesucristo. Entonces, para nosotros es claro que todo parte de allí, que es solo a través de Jesucristo que yo me puedo acercar al Padre. Solo a través de Jesús, no hay otro camino. ¿Qué hay que decir? Que en otras religiones se habla de que es tu conciencia o de que a través de otros puedes llegar a encontrar esa intercesión ante Dios, y uno dice, no, espérate. Bíblicamente, la palabra nos muestra que solo es a través de Jesús. Entonces, esta persona puede decir, no, él es de otra religión. Entonces, yo entraría a preguntarle a esta persona, ¿has creído en Jesús y lo has reconocido como tu Señor y tu Salvador? Y si la persona me dice sí, yo le diría, ok, entendemos que es mi Salvador. Entonces ahí decimos, ay, nos salvó, gracias, Señor, qué bueno, pero se nos olvida a veces que es mi Señor. Y como mi Señor, yo le debo obediencia, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que entrar a decirle a la persona, una cosa es que la persona diga, yo creo en Dios, ¿cierto? Y otra cosa es que la persona diga, yo camino al lado de Dios, porque cuando yo camino al lado de Dios, empiezo a hacer de la palabra vida en mí, empiezo a entender cómo espera Dios que yo viva, entonces yo empiezo a caminar en orden. Entonces, claro, hay personas que dicen, no, yo soy de otra religión y yo también creo en Dios. Y entonces yo diría, ok, los demonios también creen en Dios y tiemblan. Entonces aquí no hablamos de solo creer, hablamos de tener una relación personal con Jesús. De ahí parte todo. Es necesario recibir al Señor, sí. Ese es el comienzo de mi nacimiento. Recibir al Señor Jesucristo. Solo a través de Él llegó al Padre. Amén. Amén. Igual también yo creo, Paz, que
ahí en lo que tú mencionabas, hay algo y es que la gente puede decir, sí, yo creo en Dios, pero yo sigo haciendo con mi vida como yo quiera, ¿sí? Y esa parte, pues claramente no es lo que la palabra nos enseña, sino que Él es nuestro Salvador, sí, Él nos salva y es nuestro Señor. Y hemos dicho muchas veces que a veces queremos solo esa parte de Salvador, como sí, sálveme, pero yo quiero hacer lo que a mí me conviene y lo que yo quiera hacerlo. Y decimos, no, mi Señor no, mi Salvador, pero el Señor no está dividido, el Señor es Salvador y es Señor de nosotros. Entonces nuestras vidas deben ser unas vidas realmente rendidas a sus pies, como diría el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿sí? Ya no es mi voluntad, ahora es la voluntad de mi Señor la que se va a hacer en mi vida. Entonces, sí, si hablamos y si decimos que creemos en el Señor, nuestra vida debe ser una evidencia totalmente de Él. Amén. Bien. Chévere. Cierto. Muy bien. Power, ¿no? Power. Definitivamente la palabra es tan clara. Y yo siempre lo he dicho, el asunto de obedecer no es un asunto de comprensión, porque la gente no es que no entienda lo que dice la palabra, es más un asunto de disposición. Dispóngase a obedecer, a poner en orden su vida. Ok, vamos con la tercera pregunta, ¿les parece? Ahorita estábamos hablando de precisamente Jesucristo y cómo a través de Él nacemos, pero entonces podemos responderle a las personas, ¿a qué se le llama nuevo nacimiento? Claro que sí. Yo creo que este es un término que muchas veces hemos escuchado dentro de la iglesia y a veces hay personas que dicen, bueno, no sé qué signifique eso, pero se supone que hay que nacer de nuevo. Como sea que se haga eso, pero toca hacerlo, ¿sí? Como que queda el término ahí un poco en veremos, entonces vamos a explicarlo desde la palabra y creo que muchas veces el texto que se nos viene a la memoria cuando hablamos de nuevo nacimiento es esa conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo en su momento, la encontramos en Juan 3. Entonces vamos a verlo desde allí para ver qué significa como tal este nuevo nacimiento. Juan 3, desde el versículo 3, dice lo siguiente: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Estos versículos del 3 al 5 nos ayudan a tener una comprensión de lo que pueda significar. Por lo menos en el 3 vemos que habla de ese término que estamos llamando nuevo nacimiento. Dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo, que ahí lo que quiere decir es nacer de lo alto, y se usan otros términos como la regeneración, que de pronto la hemos escuchado, el término renovación, y significa ser generado otra vez, ¿sí? Esto de volver a nacer pues implica un cambio radical en nosotros, como lo hablábamos ahorita. Vivimos de acuerdo a otros preceptos, a nuestra propia voluntad en un tiempo, pero quien nace de nuevo ahora se sujeta a la voluntad de Dios, camina en obediencia a Él, y por eso es que se ve el cambio radical de vida, como que tú ya no eres la misma persona de ese tiempo, sino que ahora vives de otra manera. Entonces, quienes somos salvados, como se llama este live, también somos regenerados desde este término del nuevo nacimiento. Pero fíjense que en el versículo 4, Nicodemo pregunta, pero ¿cómo puedo hacer eso si yo ya estoy viejo? ¿Cómo se puede hacer? Entonces nos muestra que eso no depende de la edad en ningún momento y que no depende de tus propias fuerzas. Tú no puedes hacerte nacer de nuevo, no es una obra que tú puedas hacer sobre ti mismo, ¿sí? No aplica. Mientras que el 5 sí nos dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, es lo que le responde Jesús en ese momento. Entonces la regeneración es una expresión activa de la voluntad de Dios, ¿sí? Esto de nacer del agua no es literal, no se imaginen pues en la piscina saliendo, ¿sí? Guardianes de la bahía, nada de eso, no, nacer del agua como tal indica purificación y limpieza que hace el Espíritu Santo en nosotros a través de la palabra. Y nacer del Espíritu es algo que se menciona en este texto para decir que es el Espíritu Santo el que nos regenera. O sea, en el versículo 4 decíamos que no se puede con nuestras propias fuerzas,
pero en el 5 ya sabemos quién es el agente que se encarga de hacer esta regeneración, y esa obra es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a ese nuevo nacimiento. También quería recordar este versículo que es 1 de Pedro 1:3, que dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Entonces aquí queda muy, muy claro que esto del nuevo nacimiento se da a través de la resurrección de Cristo, y que ahora podemos tener esa esperanza viva que menciona el texto, que es la vida eterna. Miren, dos cosas que quiero sumar a lo que acabas de decir. Y lo recordaba porque en algún momento lo aprendí, y es una manera muy gráfica de poder entender lo que se supone debe ocurrir con nosotros en ese nuevo nacimiento. Cuando nosotros realizamos bautizos, ¿cierto? Los hacemos por inmersión, ¿cierto? ¿Qué es inmersión? Sumergimos a la persona bajo el agua. Y cuando tú piensas en ese momento, imagínalo. Imagínate esto. Imagínense ustedes y quienes nos están viendo. Imagínense que cuando la persona es sumergida en el agua, la persona se deja de ver, ¿cierto? Eres sumergido y ya no te ves. Entonces, recuerdo en alguna ocasión, que lo recuerdo haberlo leído en un libro, el autor decía, eso es lo que se supone tiene que ocurrir en ese nuevo nacimiento. Tú te tienes que dejar de ver y tiene que empezarse a ver en ti la obra del Señor, ¿cierto? Tienes que menguar, como lo dijo Juan el Bautista, para que el Señor crezca en ti. Entonces ahí es donde hablábamos de, oiga, se me tiene que notar, tiene que ser evidente mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de decidir, mi manera de actuar. Tiene que ir en consecuencia con ese nuevo nacimiento, ¿cierto? Nazco para ser parte de la familia de Dios, soy adoptado, Romanos lo dice, adoptados por gracia. Entonces yo digo, ok, como cuando le dicen a uno de los hijos, ¿no? Bueno, ustedes todavía no han llegado a esa etapa, pero cuando sean papás, a mí me dicen, por ejemplo, si ustedes miran a Catalina, ustedes dicen, es mi esposa chiquita. Son idénticas, es una cosa, pero brutal. A veces Catalina me está hablando y yo siento que me está hablando es la nena, pero es impresionante los ojos. Yo digo, se parecen tanto. Por ahí dicen, ¿se acuerdan ese dicho popular que decía, hijo de tigre sale pintado? Sí. A mí, por ejemplo, me dicen que me parezco mucho a mi papá. Entonces, la gente que conoce a mi papá muy bien dice, uy, usted hizo una mueca como su papá, y entonces usted se parece a su papá. Y cuando usted tiene una muy buena relación con su papá, usted se siente bien, ¿no? Usted dice, chévere que me estén diciendo que me parezco a mi papá. Entonces, cuando hablamos de este nuevo nacimiento, se te tiene que notar, tiene que ser evidente. Y entonces empiezas a ordenar una cantidad de cosas en tu vida, y era lo que hacía referencia cuando hablaba en el bautizo, la inmersión. El agua te tapa. El agua, tú hablabas de cómo es algo que purifica, que limpia. Sabemos que es el Espíritu Santo, pero te sumerges y no te ves. Y yo decía, eso es lo que tiene que ocurrir espiritualmente hablando. Se tiene que empezar a ver Dios en mi vida. ¿Amén? Así es. ¿Algo más por decir con relación a esa pregunta? Hay preguntas que han salido a lo largo del live. No tengan lío en hacer las preguntas. Al final vamos a estar, mientras conversamos, habrán muchas cosas que vayamos respondiendo, pero en otras trataremos de responderlas al final para tratar de no dejarlos, o sea, que no se vayan del live con la duda. ¿Ok? ¿Ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo, entonces vamos con la cuarta pregunta. Seguimos hablando. Para quienes están llegando al live, estamos o continuamos en el J25 con esta serie que se llama, se llama Salvados, se ha llamado Ahogados. ¿Qué otros temas hemos tenido? Ahogados, rescatados y salvados. Okay. Próximamente. Ya viene la cuarta. Ya viene la cuarta. Entonces vámonos con la siguiente pregunta. Aquí la tengo.
esta es una buena pregunta. Sí. ¿Se puede perder la salvación? Bueno, me la asignaron. Ahí vamos pero igual estamos todos sumándole a la respuesta, entonces eso me parece muy, muy positivo. Pero Hágale, antes profe. quisiera esta pregunta está directamente relacionada con todas las anteriores. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Lo respondimos, creer, es por gracia, no por obras. Luego que no es por obras, entonces ¿qué? No es por obras porque las obras son el resultado de. Y se produce allí eso que acaban de explicar, que es el nuevo nacimiento, que es volví a nacer con todo nuevo, con una pureza, con una integridad, por la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, si sumado a que tenemos un nuevo nacimiento, somos una nueva criatura. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo, ¿sí o no? Y dice la palabra, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es decir, mi identidad está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es decir, todo lo que yo era, que era lo que explicaba el pastor ahí con el ejemplo del bautismo, todo lo que era, quedó allá y ha llegado ya lo nuevo. Si un cristiano no simplemente recibe una mejora en su vida, o sea, usted no simplemente la mejoró, usted es una nueva criatura. Lo que quiere decir que si usted es una criatura completamente nueva y usted es una criatura completamente nueva en Cristo y se ve en sus obras, para que eso perdiera validez, para que usted perdiera la salvación, esa nueva creación tendría que ser completamente destruida y eso no va a suceder, porque esa nueva creación viene acompañada de vida eterna, de un proceso de santificación, de un proceso de glorificación. Es un proceso completo que tendría para perderse tendría que ser completamente deshecho, desecha la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Y eso no es posible, porque Jesucristo es Dios y Dios no se arrepiente de lo que hace, no se contradice, no hace nada que vaya en contra de lo. Entonces, ¿cómo pedirle a Dios que deshaga algo que ya hizo y que es perfecto? No tendría ningún sentido. Ahora, también a veces cuando se trata de este tema de que si se pierde la salvación, la respuesta contundente medida sería no se pierde. ¿Por qué? Por todo eso que les acabo de mencionar. Y sumado a eso, el Señor Jesucristo hizo una obra completa. Tetelestai, consumado es, el pago fue completo. No fue un pago proporcional, no fue un pago a medias, fue un pago completo, precio de sangre. Y por eso hemos sido salvados. Entonces, decir que la salvación se pierde es decir que la muerte del Señor Jesucristo no fue suficiente. Y eso no es válido desde ningún punto de vista, y la palabra lo habla claramente. El consumado es el precio que pagó el Señor Jesucristo fue completo. Decir que se pierde para mí es decir que el pago que Él hizo no fue completo. Es decir, que Dios no fue capaz de pagar ese precio. Y ahora, más adelante vamos a resolver, porque generalmente uno se preocupa por si la pierde o no. Pero ¿por qué no te preocupas si conoces realmente si eres salvo o no? Que es otra pregunta que tal vez pudiéramos resolver más adelante. Porque generalmente nuestra preocupación está enfocada en ver si la pierdo. No, preocúpese y ocúpese de tener la garantía de que usted la tiene. Y que es una pregunta muy, muy interesante. Para responderla, ¿se puede perder la salvación? No, por todo eso que les acabo de decir. No sé si ustedes quieran agregar algo. Si ya se congestionó. Julián y Kelly. Yo creo que esta es una pregunta. Porque yo quiero entrar a hablar, pero yo entro y me demoro. Entonces, yo quiero que primero ustedes. Yo creo que esta es una pregunta muy debatida, ¿no? Y es un debate de años y de años atrás. Muchos años. Pero déjame, acabas de decir algo. Y no, termina y ya entro a hablar de lo que quiero hablar, porque desde muchos años, y muchos años, diría siglos. Sí, y de muchos totalmente cierto. Es un debate entre dos posturas ahí que ajá. Pero algo que me recordaba ahorita Andrés, y estamos totalmente de acuerdo, la salvación no se pierde, y me recordó un texto que es: el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Sí, el Señor creo que si inicia, Él va a llevarnos
De hecho, Romanos habla muchísimo acerca de esto, ¿sí? Y hay algo que dice por allá en Romanos 8:30, que dice: a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. O sea, la obra es hasta la glorificación. Y nosotros estamos seguros y confiados que si el Señor nos ha salvado y nos ha justificado, nos ha regenerado, pues nos va a llevar hasta el final, hasta el momento de la glorificación. Él va a perfeccionar pues ahí su obra. ¿No? Y de por sí Romanos 8 está lleno de muchas afirmaciones que nos llevan como a este mismo punto, desde el 1 que dice: ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, desde lo que decía Andrés, súper importante recordar eso. Todas las preguntas están entrelazadas. ¿Por qué? Porque Andrés decía, sería como derribar, deshacer la obra de Cristo. Y efectivamente, por eso en la primera pregunta dijimos que la obra era totalmente de Dios, porque si nosotros hubiéramos tenido que aportar un pedacito, lo habríamos hecho mal, como siempre. Entonces, si hubiéramos en ese momento dicho, no, 50% Dios, 50% el hombre, seguramente habríamos fallado en el 50% y esa salvación se perdería, pero afortunadamente, como es una obra suya, pues entonces no se da el espacio para eso, pero yo creo que lo estamos hablando de forma responsable, estamos hablando de una certeza de salvación, pero no de forma ligera, porque estaba leyendo algunos comentarios y algunos escribían, pero es que la gracia se presta para libertinaje, todo esto, pero nosotros no lo enseñamos y no estamos enseñando que no se pierda de forma ligera. ¿En qué sentido? Que para no perderla, pues primero tengo que tenerla, ¿no? Y pues por eso Andrés fue enfático en el preguntémonos primero si uno es o no es, antes de ir a llevar cualquier tipo de vida diciendo, pues ya soy salvo, ¿qué pasa? ¿Qué importa lo que yo haga con mi vida? Sino que no estamos yendo pues por el mundo asegurándole a la gente que tranquila, que no se preocupe, que no va a perder la salvación, sino que les estamos instando a venir a Cristo, porque una vez en Cristo Él es el que nos sostiene hasta que esa obra se lleve al cumplimiento total. Y no se pierda. Voy a entrar yo. ¿Sí o no? Sí, sí. A concluir frente a todo lo que ustedes dijeron. Kelly dijo ahorita algo. Es una de las preguntas más controversiales. ¿Saben junto con cuál? Junto con el tema de la predestinación. Son los temas. Porque están amarradas, por eso. Pero son profundamente controversiales. Y hablamos, y si alguien nos está escuchando, sería importante, si usted quiere tomarse el tiempo de leer, ir a revisar los fundamentos del calvinismo y del arminianismo desde hace casi 500 años, ¿sí? Estamos hablando de mucho tiempo atrás, en donde el calvinismo se establece porque un hombre empieza a estudiar la palabra de Dios y establece una postura, ¿cierto? Una postura bíblica. O sea, él dice, mi posición es esta porque la Biblia dice esto, ¿cierto? Se levanta, ese es Juan Calvino. Antes de Juan Calvino se levantó un hombre llamado Martín Lutero, el padre de la Reforma. Entonces esto es historia. Algunos dirán, uy, pastor, pero es que usted necesita saber un poquito de... Entonces, Martín Lutero se levanta y escribe las tesis, ¿cierto? Y entonces él establece algo, la justificación por la fe. ¿Sí? Entonces yo tengo que creer, ¿cierto?, en el Señor, y él entendió que no era por obras, y entonces allí se empezó a presentar esa oposición de parte de él frente a las indulgencias que tenía la iglesia y cómo la gente tenía que pagar. Después aparece Juan Calvino, y Juan Calvino dice, ok, sí, es justificación por fe, pero todo es por gracia, todo es por gracia. Entonces Juan Calvino empieza a establecer su postura. Contemporáneo a él, aparece Jacobo de Arminio. Jacobo de Arminio, podría decir, uno es el papá del arminianismo, ¿sí? Ahí por ahí alguien escribe Ibli, otro dice, bueno, pastor, ¿se salva o no se salva? Respóndame, o sea, no se me vaya por historia, respóndame, ¿se salva o no se salva? Ya, pastor, dígame que necesito irme a comer y necesito salirme de live. No, William, espérame un segundo, todo bien, te la voy a responder, pero quiero decir esto. Entonces, uno se da cuenta a lo largo de la historia, pónganme mucha atención, que los hombres, ¿sí?,
han tomado la escritura, ¿cierto? Para estudiarla y establecer una postura. No podemos decir que entonces los que son arminianos, por ejemplo, están en pecado y porque es que ellos dicen que la salvación se pierde, entonces por creer que la salvación se pierde se van a condenar y se van a dar cuenta, ¿sí? No podemos tampoco decir el calvinismo entonces está mal. No, no, no. Fueron hombres que en un momento de la historia, al estudiar la escritura, establecieron una postura bíblica, ¿cierto? Una postura bíblica, o sea, el que dice que no se pierde salvación no es hereje. El que dice que se pierde tampoco es hereje. ¿Ok? Porque son posturas bíblicas. Nosotros somos integrales. Nosotros no somos ni calvinistas ni arminianos. Nosotros tenemos una postura integral. Entonces, cuando uno empieza a revisar cómo se empieza a desarrollar ese tema, uno dice, este rollo viene desde hace casi 5 siglos. Y es el día en el que todavía no se ponen de acuerdo, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, la salvación se pierde. Entonces, aquí es donde yo entro a hablar y a decir, a mí me gusta siempre tratar de ilustrar las cosas. Cuando yo nazco de nuevo, es como cuando mi hija nació. Hablemos de Gabriela, la mayor. Ella nació y desde que nació empezó a ser mi hija, ¿cierto? Entonces yo nací de nuevo a través de Jesucristo, lo recibí en mi corazón y entré, como lo dice Romanos, fui adoptado y entré a ser parte de la familia de Dios, con ciudadanos del cielo, ¿cierto? Entonces, ya soy hijo. Pequé. Entonces, algunos dicen, pero ¿y si peca? Entonces, vuelvo al ejemplo de mi hija. Mi hija se puede tirar 1 año. Mi hija pudo haber desobedecido. Mi hija le pudo haber hablado mal a mi esposa. Me pudo haber mirado, me pudo haber levantado los hombros. Mi hija pudo haber hecho algo que no me gustó. Yo la corrijo, yo la disciplino. Tal vez yo me moleste con ella y le diga, amor, tienes que entender que no vas a ver nada, no vas a poder jugar porque desobedeciste, eso no le gusta a Dios y hay una consecuencia. Y entonces yo la disciplino porque la amo. Pero si un día llega mi hija y me dice, papi, me tiré 1 año, me tiré el año, yo no le voy a decir a mi hija, ¿sabes qué? Desde hoy dejas de ser mi hija. Cuando arregles tu año y hayas pasado tu año, ahí volvemos a hablar y vuelves a ser mi hija. No, mi hija no deja de ser mi hija. ¿Ok? Esa relación es una dádiva de Dios, como lo dice Romanos. Una vez soy hijo de Dios, de una manera real, ¿cierto? Verdadera. Porque aquí tengo que decir algo más, algo que preguntaban ahí al comienzo, decían, bueno, pero se presta para libertinaje. Entonces uno dice, espérame un segundo, cuando tú basas esta relación en un amor genuino y auténtico con Dios, hay algo que ocurre. Cuando tú amas a alguien, tú no le quieres fallar. ¿Cierto, Julián? ¿Cierto, Andrés? Cierto. Tú dices, yo no le quiero fallar. Yo no le quiero fallar porque he visto cuánto amor me ha dado. He visto lo que tiene, he visto el bienestar que busca para mi vida. Conozco su corazón. Entonces, cuando yo trabajo en fortalecer una relación íntima con Dios, yo no me voy a valer de el que soy salvo para volverme un libertino. Yo camino en obediencia. Y entonces es lo que yo le digo a la gente también. Usted va manejando en su carro y en algún momento le dicen, pasen el copiloto que ahora va a manejar Dios. Y cuando lo miramos de manera práctica, hay gente que le gusta manejar de una manera y cuando otro maneja no le gusta. Porque ese otro maneja más despacio, porque ese otro no se come los semáforos, porque ese otro no coge los atajos que usted coge. Y entonces usted dice, pero ande más rápido, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no pasó ese carro? Es lo que pasa con los esposos a veces cuando la esposa maneja. ¿Sí? Que no, yo manejo. ¿Por qué? Porque la esposa maneja diferente. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo le digo, Señor, ok, he decidido entregarte mi vida, me paso al asiento del copiloto y entonces empiezo ¿a qué? A seguir el camino del Señor. ¿Cómo me dice Dios me debo manejar? Y entonces yo empiezo a tener en cuenta al Señor. Aquí el asunto no es, nací de nuevo, soy salvo, y entonces voy a hacer con mi vida lo que me venga en gana. No, espérate un segundo, vuelvo a decir, tu relación se basa en esa relación de amor,
¿sí? De conocerlo, de saber cuánto amor mostró a tu vida. Y miren lo que dice Romanos, porque es claro, ¿no? Romanos 6 dice, ¿qué concluiremos? Vamos a persistir en el pecado para que abunde la gracia, dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Y allí mismo, en el capítulo 6, en el versículo 15, dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Para mí eso es claro. O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Mm? Entonces, eso es lo que tenía por decir. Gracias. Gracias. Y muy conectado a lo que tú estabas explicando, creo que podemos aprovechar para responder dos preguntas que llegaron aquí entre los comentarios de William, de Ángela, que son relacionadas con ellos, ¿sí? Por lo menos con esta situación de, pero si la persona ha nacido de nuevo, pero por algún motivo entra en pecado y muere haciendo ese pecado, ¿se salva o no se salva? Sí, que te estaban presionando que dijeras si la persona era salva o no, y también luego preguntaban eso, como si alguien ha sido salvo, si alguien ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pero luego se aleja y muere en ese pecado que estaba ejerciendo, ¿se salva? Entonces creo que tú lo ilustraste muy bien con el hecho de que si somos hijos, no vamos a dejar de serlo, ¿sí? Yo creo que aunque el afán desde la pregunta es muy, bueno, pero ¿se salva o no se salva? Respóndanme, pues primero que todo, decirles quién es salvo o quién no, es potestad de Dios mismo, no nuestra, así que es imposible que nosotros podamos ir mirando a la gente y diciendo este sí, este no, este complicado, eso le corresponde a Dios, pero en particular creo que la pregunta debe ser más hacia el hecho de, ¿será que en realidad sí eran salvos? O sea, más que preguntarnos qué pasó en esto de, pero si estaba pecando y en ese momento murió, y es una pregunta que a veces nos hacen mucho como, ¿y si yo preciso muero en el momento en el que dije una mentira? Calma, estamos hablando de una salvación que por ser una obra de Dios, cuando tú te estás esforzando en caminar, obviamente, siguiendo la palabra, y hemos dicho pues ya que claramente nosotros como cristianos, aunque todavía pecamos, no es ese nuestro estilo de vida, es algo ocasional, mas no vivimos en un pecado permanente, sino tenemos que entrar a preguntarnos pues si efectivamente esa salvación se dio. Creo que aquí lo que hay que mirar más en esta forma de vida de la gente, pues es el hecho de si realmente son salvos, porque la pregunta arranca afirmándolo, ¿no? Pero es nacido de nuevo, que les quede claro. Pero preguntémonos si efectivamente es así para poder dar una respuesta, ¿no? No, pues es que para mí es cuando lees Romanos, que Pablo dice, no puedes vivir en pecado de ninguna manera. En Romanos 6 también dice, ahora que estamos muertos con Cristo, viviremos con Él, dice, por lo tanto no permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal, estoy hablando de Romanos 6, versículo 12, no permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal, ni obedezcas a tus malos deseos. Allí hay dos cosas que se nos entrega como una responsabilidad, no permitir ni obedecer. Entonces yo digo, ¿saben cómo llamo yo a esto? Responsabilidad dependiente. Yo dependo de Dios, pero tengo una responsabilidad. Sé que Dios me ha dicho, tú no vas a permitir que el pecado reine en tu cuerpo, ni vas a obedecer a tus malos deseos. Entonces tú estás llamado a vivir en santidad, en integridad, honrando y glorificando a Dios. Pero pues claro, hay gente que dice, no, pero es que yo invité a un amigo a la iglesia y eso pasó al frente y ese man sigue con 3 viejas y ese man es un desorden, pastor. Eso viene a Jota en las noches y después se va y se pega una artera y entonces uno dice, si volvemos a las primeras preguntas de ver el fruto como consecuencia de mi fe, uno diría, ok, vamos a verle el fruto. Ahí es cuando uno le dice a las niñas, déjenlo que dé fruto, no tienen afán. Ay, es que ya empezó a ir a la iglesia. El que vaya a la iglesia no es garantía de nada. Nada, no es garantía. Dale un tiempo. Déjalo que dé. No, pero es que ella fue, yo lo vi pasar. Yo hasta lloró, pastor. Yo lo vi llorando. Sí. Espérate que dé fruto, ¿sí? Que sea evidente. Pues por algo el Señor Jesucristo lo dijo, que por sus frutos los van a conocer. Y que sea un fruto que perdure. No un fruto de una semana o de un mes. No.
que perdure, que con el paso del tiempo sea, uno podría decir, que sea directamente proporcional. A más tiempo, más fruto. ¿Sí o no? Y mejor la calidad del fruto. Sí, exacto. Entonces, creo que hemos podido ir respondiendo, ¿sí o no? Algunas preguntas. Sí. Vamos con la otra. Entonces, bueno, creo que ya hemos hablado de eso, pero planteémoslo. Pensar que no se pierde no puede hacer que las personas vivan un cristianismo irresponsable o superficial. ¿Qué tenemos para decir, muchachos? Bueno, yo creo que esa pregunta la hemos respondido en esta parte de si se pierde o no la salvación, y creo que es una de las cosas que más cuestionan las personas ante el no se pierde la salvación, ¿sí? Y yo creo que entender por completo la magnitud del sacrificio de Cristo tal vez nos cueste mucho, pero si algo entendemos, si algo llegamos a comprender de ese sacrificio tan precioso que hizo por nosotros Jesús en la cruz del Calvario, pues vivimos nuestra vida en función de agradarle a Él, lo que tú decías ahorita y le preguntabas a Juli y Andrés, ¿sí? Porque vivimos en función de agradar a aquel que dio todo por nosotros, literal, el Señor lo dio todo por amor, y si le amamos es porque Él nos amó primero, diría la palabra también. Amén. Y en respuesta a ese amor, Juan nos dice, el Señor Jesús dijo, y el Evangelio de Juan nos habla por allá en el capítulo 14, si ustedes me aman, van a obedecerme, obedecerán mis mandamientos. Entonces, el amor que le tengamos al Señor, ese amor va a dar muestra, nuestra vida va a dar muestra de eso, ¿sí? Y tal vez unos digan, pero esto le da autoridad a otros de que vivan y hagan lo que ellos quieran y les parezca. No, entonces esa persona no ha comprendido el sacrificio de Cristo, no ha comprendido la resurrección, no ha comprendido lo que Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Porque si tú le alcanzas algo, entender algo, tú vives en función de agradarle, que a veces fallamos, Amén, claro, amén. porque diría el apóstol Pablo, estamos en este cuerpo de muerte todavía, sí, estamos sometidos a muchas cosas, y aunque el pecado ya no nos gobierna, ya no nos domina, ya no es nuestro amo, pues sigue estando la presencia del pecado. ¿Y hasta qué momento? Hasta el día en que el Señor nos lleve con él, sí, hasta que seamos pues glorificados. Pero sí es importante que tengamos muy en cuenta, y yo sí quiero mencionar, Paz, porque tal vez muchos vienen a la iglesia con ese temor a no ir al infierno. Sí, yo no quiero ir al infierno, yo me quiero salvar porque no quiero ir al infierno, y creo que no es la posición adecuada. ¿Desde qué punto? Desde que ese temor no te deja vivir. Es como, si hago esto, me voy al infierno. Sí, o sea, no te alcanza. Y el apóstol Juan dice que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera ese temor, y el que teme espera el castigo, y así que no ha sido perfeccionado en ese amor. Entonces tal vez puedo vivir con una mirada puesta en Jesús, más no en el infierno, más no en el castigo, ¿sí? Cuando tú empiezas a comprender ese amor perfecto de Dios hacia ti y empiezas a vivirlo, tú vives en función de Él, ¿sí? Y muchos dicen, quiero ir al cielo, y yo siempre lo he dicho, como muchos hablan, yo quiero ir al cielo, y cuando muera voy a ir al cielo, pero ¿para qué si no quieres estar con Jesús? O sea, ¿para qué quieres ir a un lugar donde tú no tienes ningún tipo de conocimiento ni relación con la persona, ¿sí? Yo para qué quiero ir a la casa, por ejemplo, de Donald Trump, ¿sí? Si yo no tengo ningún tipo de relación, puede que, wow, me maravillen por la Casa Blanca, y wow, increíble, pero después de unos días yo voy a estar aburrida. O sea, ¿yo qué voy a hacer ahí en la Casa Blanca? ¿Y qué voy a hacer con Donald Trump? ¿Sí? Entonces, sí, si queremos ir al cielo, es por este amor que tenemos a Cristo Jesús, en respuesta al sacrificio que Él hizo por nosotros, y creo que esa debe ser realmente nuestra postura. Queremos y anhelamos esa salvación por amor a Él. Perdón. Amén. No, es que la palabra. uno se emociona con este tema, uno se emociona con este tema. O sea, uno dice, yo pensaba en algo que escuché no hace mucho, no es una frase mía, se la escuché a alguien, que decía, arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que hablar de arrepentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque su luz
¿sí? Brilla sobre nosotros. Y es como cuando vienes caminando en oscuridad y prendes un foco y empiezas a ver una cantidad de cosas que no estaban bien. ¿Recuerdan cuando a veces entraba el rayo de sol por la ventana y uno alcanzaba a ver impurezas en el aire? ¿No les pasó eso nunca? Y ustedes de pronto estaban recostados y veían así como el rayo de luz y se veían como partículas en el aire. Solo cuando entra la luz de manera intensa puedes ver esas partículas. Lo mismo ocurre con el Señor. Su luz brilla sobre mí. Entonces mis ojos se quitan esa venda y entonces empiezo a llamar pecado lo que Dios llama pecado, ¿sí o no? Y alguien escribió aquí algo, Carlitos Ovalle, desde Bogotá. Charlie escribía, la persona salva puede pecar ocasionalmente, ¿sí? Pero, y bueno, será disciplinado por Dios, y obviamente pero el que no es salvo planifica el pecar. Entonces ahí es donde uno dice, venga, esta persona, es que hay personas que dicen, no, pero es que me acosté con la vecina. Y entonces uno dice, espere, papito, un momento que eso no fue ocasional. Eso fue planeado. Ay, no sé a qué horas ya no tenía la ropa y yo no sé en qué momento, pastor. Y estoy embarazada. Eso es pecar ocasionalmente. Uno le dice, no. No, porque eso se planificó. Porque tal vez él te dijo, oye, vamos a tomar, vamos a ver. Y entonces te empezó a gestar y dice, no. El pecar ocasionalmente se está hablando es de pronto tuviste una discusión y tuviste un arrebato de ira y tú explotaste y dijiste cosas que lastimaron el corazón de tu familia. De pronto, como decían ahorita, dijiste una mentira por temor a ser descubierto y sentiste que la mentira te podía llegar a proteger. Y uno dice, no es así, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno entra a mirar y a decir, ven, a eso nos referimos cuando hablamos de pecar ocasionalmente. No podemos decir, es salvo, entonces cada 8 días se pega una jartera violenta y se emborracha. No, pero él es salvo, porque él de lunes a jueves se arrepiente y yo lo veo de lunes a jueves y es juicioso y se conecta a los lives y ora pero eso sí los viernes se pega una, y entonces uno dice, espérame porque no es esa clase de vida a la que el Señor te llamó a vivir. Y vuelvo y digo, lo que escuché de esta persona, el arrepentimiento no es cuando se llora, sino cuando se cambia. ¿Ok? Ok. Entendido. Clarísimo. Creo que Bueno, creo que sí. Otra pregunta. Bueno, se nos está acabando el tiempo, ¿sí o no? Se nos está acabando el tiempo. Sí. Vamos, Andrés, ¿ibas a decir algo? Sino que yo estaba también viendo el chat y todo lo que hemos comentado, todo lo que hemos hablado ha sumado a lo que ha preguntado la gente, ¿no? Ellos están ahí súper conectados y eso me alegra. Otra pregunta. ¿Cómo puedo saber si soy salvo? Bueno, ¿cómo puedo saber si es? Porque a veces nos preocupamos es si la tengo o no la tengo. Bueno, preocúpese también por saber si eso no es. ¿Sí? Hay un pasaje de la Biblia que yo leía, una historia que está en Hechos, y es el relato, ustedes deben conocerlo, el de Cornelio, está en Hechos capítulo 10. Sí, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Y si ustedes siguen la historia en Hechos capítulo 10, pues a Pedro o sea, el Señor se le presenta a Cornelio y le dice que vaya a buscar a Pedro, y él va y manda a buscar a Pedro, y Pedro viene, le presenta el evangelio, le presenta el mensaje, y en Hechos 11, el siguiente capítulo del 11, el versículo 14, dice, él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Le dice a Cornelio. El mensaje que le llevaba el apóstol Pedro a Cornelio era el mensaje que le iba a traer salvación a él y a toda su familia. ¿Quién era Cornelio? Era un man que hacía buenas obras. El versículo 1 del capítulo 10 lo dice claramente. Él y toda su familia eran devotos, temerosos, realizaban obras, oraba inclusive a Dios, pero hasta que no conoció el mensaje, hasta que no creyó en él, hasta que el Señor usó a Pedro como el instrumento de llevar ese mensaje,
él no fue salvo. Entonces, en muchas ocasiones puede ser que nosotros tengamos todo eso que hablamos, buenas obras, oremos, vayamos a la iglesia, me conecté al live, toda una semana de juicio, el fin de semana de desorden, pero si no se produce en nosotros creer en ese mensaje y si no se produce en nosotros una vida transformada producto de ese mensaje, producto de creer, no vamos a estar completamente seguros si somos salvos o no. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque tenemos una vida transformada y pensaba también en el fruto del Espíritu Santo. Amor, alegría y paz que tienen que ver con nuestra relación con Dios, paciencia, amabilidad, bondad, nuestra relación con los demás y fidelidad, humildad y dominio propio conmigo mismo. Es completa, no es por parches. Yo no puedo pretender decir que soy hijo de Dios, que tengo una vida, que le creo, que le sirvo, que le honro, si no se produce una transformación en mi vida, si no soy consecuente con esos actos. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Revise esos actos. Leía también, y yo se lo he contado a muchos porque es de mis libros favoritos, el de Max Lucado, ese que se llama Como Jesús, y lo he recomendado que lo lean mucho. ¿Qué tal si un día no es usted el que vive su vida, sino es Jesucristo? ¿La viviría como usted la vive? ¿Actuaría como usted actuaría frente a sus colaboradores en el trabajo, frente a su familia, en el tránsito mismo? ¿Cuál sería la conducta del Señor Jesucristo si viviera su vida? ¿Él trataría a la gente como usted la trata? ¿Se comportaría en el tráfico? ¿Mentiría? ¿Sí? Y al compararme yo con el Señor Jesucristo y cómo sería, yo puedo decir, venga, yo sí voy por el camino que estoy. Yo sí voy por el camino correcto. De lo contrario, mi vida va a ser simplemente como decía el pastor al principio, yo creo, pero no le creo. O sea, yo no tengo una vida consecuente con mi relación con Él. Entonces, si decimos que le creemos, debemos mostrarlo, debe notarse, debe ser evidente, debe ser que lo otro lo note, debe evidenciarse ese fruto del Espíritu Santo. De lo contrario, revise su relación con Dios y arrepiéntase y vuelva al camino y reconózcalo como su Señor, como su Salvador, crea en Él realmente de corazón y que se produzcan esos cambios en su vida. Pienso que... Amén. ¿Vale? Amén. 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 Creo que, o sea, mucho de lo que se dijo a lo largo del live responde a esta pregunta, ¿cierto? Sí, Quiero tocar algunas otras que tengo acá. ¿Para qué oramos o evangelizamos si la salvación es obra de Dios, no nuestra? O sea, ¿qué necesidad tenemos? ¿Puedo decir algo con relación a esa pregunta? Sí, claro. Claro, Okay. claro. Gracias. No, yo siempre pregunto, me enseñaron siempre a pedir permiso. A pedir permiso, a pedir perdón. Pida permiso y perdón, papito. Entonces, escúcheme. Cuando uno entiende que la palabra es la suma de toda la palabra, ¿cierto? Usted tiene cuidado de no ir a sacar un texto de contexto. Porque usted puede decir, ok, la salvación es obra de Dios. Listo, entonces ¿para qué evangelizo si eso, pues Dios se va a encargar? Y no, espérate un segundo. El Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 28, entregó una tarea y una gran comisión a la iglesia. Vayan por las naciones y hagan discípulos y enséñenles a obedecer la palabra y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si tú dices, no, es que la salvación es obra de Dios, entonces no evangelizo, yo te tendría que decir, te estás olvidando de una parte de la Escritura. Ten mucho cuidado, porque es una tarea que el Señor nos manda. Amén. ¿Algo más para decir frente a esa pregunta? Yo atrevidamente resumiría, si usted le dice a Dios que es su Señor y le cree y dice que lo ama y lo quiere obedecer, ¿por qué no hace caso? La Biblia dice, haga un mandato que era el que tú recordabas de Mateo 28. Si usted es el Señor, usted le obedece, no objeta, no condiciona, nada. Usted obedece, vaya y predique el Evangelio a todas las naciones. Obedezca.
A veces pues, suena grosero, pero uno dice qué parte de obedecer no entendió. Sí, obedezca a su parte. Obedezca. Yo No, pues, también Juli. pondría sobre la mesa un versículo que es 1 Corintios 1:21, que dice que Dios tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Por qué este versículo en particular? Porque es como, hey, claramente no es su predicación, no es su oración la que salva a la gente, ¿sí? No es que oramos por alguien y yo mismo lo salvé con mis propias fuerzas, no, pero sí podemos ser instrumentos para que muchos conozcan a Jesucristo. Entonces, Amén. Dios tuvo a bien dejarnos participar, nos dio el privilegio de hacer parte de este avance del reino de Dios, nos dejó hacer parte de su obra y por eso somos en este contexto pues instrumentos para que otros le conozcan, y él tuvo a bien que la gente se salvara así, que aunque es una obra suya y él lo determina y él lo hizo en la cruz, pues que nosotros podamos también participar en ello a través de la predicación, de la oración por otros, de la evangelización. Amén. Tremendo. Bien. Definitivo. Es que ahí es donde hablamos de que la suma de la palabra es verdad. Completita. ¿Ok? Completa. Hay otra pregunta. Si se ha sido salvo, ¿mi familia lo será también en algún momento? Voy a decir algo primero yo. Ahorita hablábamos y hacíamos referencia a Pablo y a Silas, ¿se acuerdan? En la cárcel. El carcelero anhela tener eso que ellos tienen y entonces el carcelero les pregunta, ¿dónde era que estábamos? Estábamos en Hechos 16. Entonces el carcelero dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sí? Entonces dice, Pablo dice, crea en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Entonces hay gente que dice, bueno, este texto habla de que si yo creo, entonces ya con el hecho de que yo crea, todo el resto de mi familia va a ser salvo. Y yo tendría que decir rotundamente no. No, porque tú no te puedes quedar leyendo hasta ahí. O sea, tú puedes entender, tal vez, que el momento en el que habla Pablo ahí es un momento en el que el Espíritu de Dios lo tiene, ¿sí? Está tomado por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está hablando a través de él y tal vez es una promesa que Pablo le está diciendo al carcelero que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque si uno sigue leyendo ahí dice, y luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás de los que estaban en su casa. Toda su familia escuchó hablar del evangelio. Y entonces toda su familia se convirtió. Entonces la promesa que acababa de decir Pablo se cumplió. ¿Pero por qué? Porque solo el carcelero hizo la oración de fe ahí y creyó en el Señor. No, porque toda su familia escuchó lo que había ocurrido con el carcelero, escucharon el mensaje, dice la palabra. Escucharon porque Pablo dice que les expuso la palabra de Dios. Entonces uno dice, ok. Por eso tan importante es leer la palabra. Es que a veces se coge un solo versículo, ¿no? Y a veces se dice, no, es que aquí dice esto, no, espérame, pero lee lo que ocurre después de ese texto. ¿En qué momento se está contando? El contexto histórico, con quiénes están, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo. Es la importancia de hacer la exégesis correcta de la escritura y no casarnos con un versículo y decir, es que mi familia y yo, entonces yo ya sé. Y espérame un segundo, si tu familia jamás ha escuchado el evangelio, si no te has preocupado, es que yo hice la oración de fe y yo sé que toda mi familia es salva, entonces yo por eso no les predico nunca, porque yo ya sé que salvo yo, salvo todos los que están detrás mío. Y uno dice, no, espérate un segundo, lee todo. Vuelvo y repito, el carcelero dice, ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor y así tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la escritura, la palabra de Dios a él y a todos los demás. Y enseguida dice, todos fueron bautizados, él y toda su familia. Fin de la discusión. Súper claro, Paz, pero aprovecho aquí para que le respondamos a Gustavo, que preguntaba también
que si la salvación es individual. Y creo que desde ahí pues queda muy clara la respuesta en el sentido de sí, absolutamente. No es que viene en combo, no es 2x1 o nada por el estilo. Tú solo en tu relación con Dios. Y creo que específicamente en esta pregunta es importante que desde la interpretación bíblica aprendamos que un hecho histórico, algo que suceda con un personaje bíblico, no se puede convertir en un principio bíblico, no es algo que aplica para todos. Hay muchos textos que vamos a encontrar dentro de la Biblia que son narraciones históricas, que tienen que ver con ejemplos, con casos que sucedieron con personajes específicos, y no podemos asumir que la historia de esos personajes bíblicos es un principio que aplica para todos los cristianos en toda la historia, sino que tenemos que asumirlo como lo que es una situación particular, y desde allí no podemos proyectar eso a que aplique para todos. Yo acabo de poner algo que hace muchísimos años aprendí, y es que Dios tiene hijos, no nietos. Entonces allí tenemos que decir que es un tema individual. Si no, yo sería nieto. Sí, no, claro, obvio. Claro, no, por supuesto. Claro, nieto. Claro. Y yo soy hijo, porque, pues hablando de la experiencia, nací en un hogar cristiano, pero hasta que yo no tomé mi decisión, no me hice hijo. Y durante los tiempos que no lo hice, no fui nieto. Sí, entonces. No es porque, ay, mi mamá es cristiana, entonces yo ya para qué, ya con mi mamá es suficiente, ya con mi papá, ya con mi esposa. Y como ella ora por mí, y ofrenda por mí, y lee por mí, entonces ahí voy yo en coche. No, Yucas, estamos mal. No. Es No, personal, es individual, no es colectivo. Bueno, ¿qué otra, Julia? ¿Hay otra o acabamos y mandamos a la gente para grupos? Mandémoslos, creo yo, para que allá resuelvan las dudas que queden, y obviamente si tenemos aquí en este live a gente que de pronto no se está congregando, o en este tiempo también se pueden integrar a los diferentes ministerios que tiene la iglesia, desde diferentes edades, género, toda la cosa, tenemos los espacios para ellos. Y en J25 en particular, quien en este momento pues no haga parte de un grupo, nos puede escribir aquí en los comentarios, dejarnos sus datos, escribirnos por privado, como le parezca, para que podamos contactarlo y se pueda integrar también a esas reuniones. Deje sus datos. Mira, Andreita, por ejemplo, Andreita acaba de escribir, Andreita Sanjuro dice, yo quiero, ¿cómo hago? Por favor, Andreita, danos tu contacto allí, y tenemos a las personas del EP. Está Julián y Vivi, ¿sí o no? Por ahí están Julián y Vivi, lo que pasa es que no están, pero ellos están ahí pegados. Ahí están. Te estarán contactando y te estarán vinculando. William también dice, no estoy en ningún grupo, hermano, espere un segundo, eso ya mismo. Hay varios, Isabel, bueno, varios. Bueno, el EP tiene trabajo ahí para que los conecten. Oigan, chévere, qué buen tiempo. Dijimos que iba a ser 1 hora y nos corrimos 1:30, pero bacano. Una nota. Gracias. Oigan, juiciosos, ¿no? Siempre. Comande. Por favor, juicio. Bueno, quiero contarles a todos aquí que, bueno, mañana, el domingo nos vemos. Domingo a las 10 de la mañana. La prédica va a ser muy especial. Luchando por mi iglesia. Entonces, ¿se acuerdan que tuvimos hace unas semanas el luchar por la familia? Familia. La iglesia es nuestra familia espiritual, ¿sí o no? A veces se forman vínculos mucho más fuertes con hermanos en la fe. Se comparte a veces hasta más tiempo con hermanos en la fe. Por ejemplo, yo les hablo de que mi familia paterna y materna no están aquí en Bucaramanga. Entonces, yo tengo a mi familia, obviamente, mi esposita y mis niñas, pero mi gran familia son ustedes. Sí, ustedes, o sea, ustedes son mis hermanos, ustedes, ¿quién iba a creerlo? O sea, ustedes, mis hermanos, o sea, es una bendición. Súper. Si es que yo iba a empezar a contar mi testimonio, no, yo estoy solo. Los testimonios fue la semana pasada. Sí, era rescatados. Creo que ese testimonio explica para la próxima. Miren, Andreita dice, por favor, escríbanme, por favor, ojo, muchachos, LP,
necesitamos que el EP nos responda si el EP tiene que estar vivo, ¿sí o no? El EP tiene que estar por ahí. Sí, ya respondió por ahí. Ella vi. Listo, chévere. Juli, si quieres oramos para cerrar, porfa. Claro que sí. Bueno, Señor, mil gracias. De verdad te agradecemos por este tiempo que nos has regalado. Gracias porque tu palabra es verdad, es la verdad que alumbra, ilumina nuestro entendimiento. Gracias por ayudarnos a entender un poco mejor las escrituras, a conocerte a ti también un poco mejor dentro de este live. Y pues hoy te rogamos en el nombre de Jesús que sigas ayudándonos a estudiar la Biblia, a conocer más de ti, a tener una relación contigo cada vez más fuerte y también a seguir dando fruto. Hoy hablamos de esa salvación que tú nos has entregado y te agradecemos, estamos agradecidos por ese sacrificio que hiciste en la cruz, por toda la gracia que desplegaste y que aún hoy sigues manifestando hacia nosotros todo el tiempo, todos los días. Y rogamos que sea esa misma gracia la que nos sostenga, la que nos lleve a caminar en obediencia a ti, que nos lleve a dar fruto también, porque hoy entendimos que sí, somos salvos, pero hoy estamos dando fruto, mostrando esas evidencias de ese gran sacrificio, de lo mucho que has hecho por nosotros, y rogamos que nos sigas sosteniendo en ello, que nos sigas instruyendo y que podamos siempre seguir caminando en ti. Así que bendecimos a todos los que están conectados desde Casa Roca, desde J25, para que podamos permanecer firmes en la fe y seguir creciendo en todo esto que es la fe que profesamos, como hoy lo estuvimos estudiando. Y te pedimos en el nombre de Jesús que así sea. Amén. Amén, amén. Amén. Muchachos, se les Gracias. quiere. Juiciosos. Gracias, Que Paz. estén bien. Un abrazo Chao para a todos. Chao. Vayan a grupos todos los de J. A grupos todo el mundo. Chao, 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 chao. Chao.